Muy buenas noches, damos una cordial bienvenida y saludos extensivos para todos los diferentes participantes de países de Latinoamérica: Ecuador, Chile, Uruguay, México, Panamá y diferentes otros países adicionalmente que se estén conectando. Queremos en este momento también hacer nuestra presentación personal. Mi nombre es Miguel Ángel Trillos. Tengo diploma de Master Herbalist, también posgrado en salud ocupacional y muchos diplomados en la parte de terapia neural, homeopatía, diplomados de la Universidad de Tolima y LHA sobre homotoxicología. También estudios sobre acupuntura. Esperamos que todas estas ramas de la medicina nos aporten en esta noche suficientemente para equiparlos a ustedes con conocimientos útiles en su vida profesional. Por eso estamos invitándoles desde ya a inscribirse en estos cursos de iridología y homeopatía, homotoxicología. Tenemos algunas herramientas que son necesarias para apoyar continuamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, tenemos plataformas de estudio, la plataforma de estudio que nos permite alojar allí videos y todo el material de apoyo que necesitan estos estudios. Además de eso, tenemos clases en vivo, ¿sí? Online, como en esta noche estamos realizando este encuentro, ¿sí? Vía Zoom. Entonces, estos cursos de online o estos apoyos de online los realizamos con el fin de apoyar el aprendizaje, apoyar también la plataforma. También son muy necesarios porque durante el desenvolvimiento del curso, ya sea de iridología o de homeopatía y homotoxicología, si el estudiante tiene alguna dificultad, él anota y cuando tengamos las clases online podemos resolver todas las inquietudes con el fin de destrabar cualquier inquietud y el estudiante pueda continuar normalmente su curso. Además, estas ayudas de online nos permiten interactuar y de esa manera puede en un momento dado enriquecernos con alguna participación de los estudiantes. Además, sería eso principalmente la ayuda y lógicamente que la ampliación también de los conocimientos, la ampliación ya de una forma directa allí con nuestras ayudas didácticas o reales a veces. También como otra herramienta muy importante es el apoyo de las asesoras de servicio al cliente. Esto es muy importante también, el grado de apoyo de las asesoras. ¿En qué aspecto? Apoyar en cuanto a la plataforma de estudio, inquietudes que tenga el estudiante sobre, perdón, sobre la plataforma, ¿sí? Y la programación de clases. Es importante
también manifestar que todas estas intervenciones en vivo quedan grabadas de tal manera que el estudiante pueda acceder a ellas cuando por cualquier circunstancia, ¿sí?, de índole mayor no pudo asistir a la clase. Entonces puede acudir a la repetición de la clase porque han sido grabadas. Importante también los certificados de asistencia, y en fin, cualquier inquietud, hay que apoyarnos en las asesoras de servicio al cliente. Muy bien. En cuanto a ya específicamente al programa de iridología y homeopatía como toxicología, lógicamente en esta noche nos trasladamos o nos apoyamos principalmente en explicar más los contenidos, el programa, y lógicamente que toda la extensión, ampliación y explicaciones se irán dando ya cuando el estudiante esté inscrito formalmente en el curso. Entonces, la iridología es una herramienta maravillosa en la cual me he desempeñado unos 25, 30 años y con muchas satisfacciones que esperamos que también usted las comparta con nosotros. Por ejemplo, vamos a mostrar rápidamente algunos conceptos de la ideología. Por ejemplo, allí tenemos, hoy vamos a ser muy sucintos, muy resumidos, puesto que estamos haciendo como la presentación de los programas. Entonces tenemos aquí la ideología, tenemos allí una definición, pero digámoslo también que la ideología es el estudio de las señales, que aparecen en la superficie del iris, Estas señales pueden ser de cualquier forma geométrica, un círculo, una elipsis, un rombo, una línea, etcétera. Cualquier forma geométrica. Lo interesante es ubicar esta señal, ¿sí? ¿Qué ubicación tiene? ¿Qué coloración tiene? Y podemos observar algo de profundidad. Entonces, el estudio de estas señales con su respectiva ubicación es lo que al iridólogo le permite ir estableciendo un diagnóstico o una valoración. Esto se irá explicando ya entrados en materia formalmente. La iridología pues nace por allá en Hungría. Su descubridor Ignacio Peixli, como después veremos, fue quien inició este estudio en una observación que hizo desde niño. Luego, cuando fue médico, comenzó a correlacionar las patologías de sus pacientes con las señales que él observaba en el iris de sus pacientes. De esa manera comenzó a elaborar en forma muy breve los primeros mapas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de estudio rápidamente. Vemos este iris, observamos allí dos señales que explicaremos con más detalle, pero digamos algo sobre esas señales. Tenemos aquí unos aros nerviosos, ¿sí? Usted lo ve, de color más bien blanco cuando es el estado agudo, pero pueden ser más oscuros y más profundos de acuerdo a la situación del paciente. Estos aros nerviosos nos hablan del sistema nervioso, de estrés, etc. Y también puede influir en situaciones en que la persona
pueda tener calambre, espasmos musculares, tensión neuromuscular, etc. Y aquí tenemos unas líneas, ¿sí? Y nosotros denominamos estas líneas radios solares. Radios solares. También tiene que ver con los grados de intoxicación del paciente. Aquí en el centro, alrededor de la pupila, tenemos aquí la pupila. Aquí vemos nosotros una coloración más oscura porque esto representa el aparato gastrointestinal. Bueno, hay más señales acá, las cuales iremos explicando en detalle una vez iniciado el curso. Tenemos entonces muchas diversidad de estudios del iris. Por ejemplo, aquí observamos una pupila muy grande, ¿sí? Observen el tamaño de la pupila, todo esto negro es la pupila, ¿sí? Proporcionalmente comparándolo con el tamaño del iris, vemos que ocupa un gran espacio. Y entonces estamos ante una midriasis, Entonces, tenemos midriasis y también aquí tenemos miosis, que es lo opuesto, una pupila muy pequeña, ¿sí? Miosis. Aquí vemos rápidamente la historia de la iridología cuando empezó el estudio desde niño, se interesó por lo que le había ocurrido a un búho cuando se le rompió una de sus paticas. Ahí comienza la historia. Lógicamente que varios iridólogos, médicos, homeópatas, con el tiempo fueron diseñando diferentes mapas. Por ejemplo, este es de un mapa de un chileno, doctor Lazaeta Acharán, y vemos que él utilizó prácticamente los órganos, ¿sí? Dibujó aquí los órganos, por ejemplo, el pulmón, aquí dibujó el riñón, ¿ok? Aquí dibujó el aparato intestinal, ¿ok? Aquí lengua, esta parte azul arriba el cerebro. Entonces, de esta manera, él tuvo su propio mapa. Bueno, estaba diciendo que el doctor Lazaeta Charán de Chile representó los mapas de una forma muy gráfica. Por ejemplo, pulmón, ¿sí? Aquí en parte superior, el cerebro, aquí en la parte inferior, la pierna, el pie. Aquí tenemos riñones, acá tenemos la parte intestinal, intestino delgado, aquí el transverso, aquí el colon descendente, hasta lograr la salida. Esa fue la forma como este médico representó los órganos en el iris. Luego tenemos uno de los mejores iridólogos que han existido, el doctor Bernard Jensen, quien elaboró un mapa, en este caso está en blanco y negro. Este ha sido uno de los mapas más usados a nivel mundial. Tendremos la oportunidad de escuchar todas las explicaciones pertinentes a la representación de los órganos del cuerpo en un mapa, ¿sí? Tenemos el mapa del iris izquierdo y tenemos aquí el mapa del iris derecho. Además, en los últimos años ha habido un perfeccionamiento, ¿sí? Unas revisiones del contenido de los mapas del doctor Jensen, y una doctora apellido Jensen también ha perfeccionado los mapas de iridología tal cual como se conocen hoy. Entonces este mapa a color, ¿sí? Tiene también la representación de los órganos, ¿sí? Por zonas. Cada zona tiene un color diferente en el organismo, ¿sí? A tal punto que la última zona de color azul oscuro es la zona de la piel, y la primera zona alrededor de la pupila es la zona del estómago. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una zona para el riñón, un espacio. ¿Qué es realmente lo que el mapa representa? El mapa nos otorga al observador un espacio
y es dentro de ese espacio, por ejemplo, aquí dice riñón, ¿sí? Esta es la representación para el riñón izquierdo. Si usted al observar el iris ve alguna línea o alguna figura geométrica en cualquiera de estos puntos que estoy señalando, usted ya sabe que este paciente tiene patología renal, ¿sí? Pero si lo observa de este lado, sabe que la patología sigue siendo renal, pero del ojo derecho, del ojo en el iris derecho. Entonces, si hay una patología cardíaca, se observará acá. Y en el derecho también se observa patología cardíaca. Aquí tenemos patología del hígado, en fin, cada órgano o sistema tiene una representación en el mapa. De esto nos vamos a encargar una vez iniciemos formalmente el estudio de la iridología. Equipo para usar. Tenemos una lupa de 10X, marca Celestron. Esta lupa nos permite una observación muy buena. El mínimo que debe tener la lupa es 7X y el máximo 10X. Y con ella podemos nosotros observar el estado o condición de los órganos que muestre el iris. Además, cuando usted tenga ya buenos conocimientos que esté terminando, también puede acceder a un iriscopio como este, el cual le permite tomar una fotografía del iris y hacer un seguimiento. Es decir, usted toma una foto, establece un tratamiento, por allá mes y medio, 2 meses, toma otra fotografía y establece ya, digamos, las diferencias y observar la evolución del tratamiento. Aquí observamos 7 zonas que tiene el iris. No es que usted va a ver estos círculos ni va a ver estas letras. Esta es una forma pedagógica de decir que el iris tiene 7 zonas. Desde la primera, que está alrededor de la pupila, que es el estómago, tal como dice acá, ¿sí? La segunda, que representa los intestinos, ¿okay? La tercera, el corazón, etcétera. La última es la piel. La última zona representa la piel. Estamos diciendo que estamos dando una panorámica muy general y muy rápida del iris y que para que ustedes vean qué es lo que vamos a desarrollar, qué contiene el curso. Ya posteriormente ya daremos ya más profundidad. Por ejemplo, aquí estamos indicando con la cabeza de flecha azul una patología cardíaca. Aquí al lado tenemos explicaciones. Aquí tenemos un segundo ejemplo de una señal cardíaca. La observamos aquí. Este parece un rombo. Esto, ¿sí? Esto es una señal muy usada en iridología que todo estudiante debe manejar a lo mejor posible. Se llama corona simpática. Cuando esta corona toca a la señal esta, entonces podemos decir que hay una señal cardíaca. Vamos a explicar en detalle porque estos son joyas, ¿sí? Cuando nosotros llegamos y las manejamos, es oro para el iridólogo. Aquí vemos una línea que nos está indicando la corona simpática, la corona simpática. La corona simpática nos hace una división de los órgano gástrico y la parte intestinal que está entre la corona y el borde de la pupila, y los demás órganos están esparcidos ya de la corona hacia la periferia, están esparcidos a lo largo y ancho según los mapas que usted estará aprendiendo. Aquí se ve muy clara la corona simpática. Es un estudio que vamos a hacer muy amplio y muy importante para la persona que se digne de ser un buen iridólogo. Bueno, también digamos otras cosas. En última instancia, la iridología nos permite una valoración, ¿sí? Completa, integral, una panorámica
del estado de salud del paciente, ¿sí? Y nos indica cómo están esos órganos que usted está viendo están un poco afectados en cuanto a si la afectación es aguda, subaguda, crónica o degenerativa. O sea, porque una enfermedad puede pasar por todos estos estadios y a uno le interesa saber en qué estadio está la patología del órgano que está observando en el iris de la persona. Entonces, además, la iridología nos permite algo fabuloso, que es hacer medicina preventiva. La medicina preventiva es muy costosa. Imagínense usted hacerle análisis de laboratorio, pruebas de imagenología a un paciente, pruebas de endocrinología, en fin, cantidades de pruebas para poder tener un diagnóstico general de esa persona. Eso es realmente costoso y prácticamente la medicina, los servicios de medicina no aportan, digamos, ese costo integral. Pero con la iridología, en cuestión de 20 minutos, máximo media hora, usted puede ya tener esa panorámica, ¿sí? Donde con iridología, con dermatrón, prácticamente cuando usted representa una enfermedad en una escala de 0 a 10, la imagenología, es decir, la que determina forma, tamaño, estructura de un órgano, aparece en el punto 7 de la escala de 0 a 10. Mientras que si usted está en el punto 5, las imágenes salen normales. Y si estás en el punto 4, pues los análisis clínicos todavía no te dicen información suficiente. Pero con la iridología del punto 3 o con dermatrón del punto 3, ya usted puede tener ya una visión y decir, hay una enfermedad que está desarrollándose y en esta escala de 0 a 10 va por el punto 3. O sea que en el punto 3 con iridología usted puede detectar patologías que están en desarrollo ya, pero que con otros medios son muy difíciles de descubrir. Entonces, se puede hacer medicina preventiva con la iridología. Por ejemplo, usted puede ver que un órgano, digamos, corazón, comienza ahí a reflejarse en el iris una patología. Y es posible que haga electros, ecos, pruebas de esfuerzo, etcétera, y no muestra ningún resultado. Pero con la iridología nos permite tener un anticipo, una forma preventiva e impedir que suceda algo más adelante intempestivo, ¿sí? O que se genere algo crónico. Entonces podemos implementar un tratamiento, ¿verdad? También preventivo para evitar posibles futuros acontecimientos que perjudiquen la vida del paciente o su salud. Entonces, una ventaja importante, la medicina preventiva. Entonces, hay muchos casos más que podremos mencionar una vez iniciado el curso. Y tenemos más imágenes, cada una tiene sus explicaciones. Aquí tenemos imágenes de la corona simpática con otra coloración. ¿Ok? También aquí tenemos otras señales. Entonces, toda señal en el iris tiene una explicación que la conoce el iridólogo que estudia y practica. Entonces, miremos más. Aquí tenemos muchas señales. Por ejemplo, esta es una heterocromía central. Heterocromía quiere decir que hay una zona de color ladrillo rojizo alrededor de la parte gastrointestinal que indica que este paciente tiene tiene muchas toxinas, está muy intoxicado a nivel gastrointestinal. Y tenemos aros nerviosos aquí diferentes, ¿sí? Tenemos rayos solares y más esta coloración, el iridólogo enseguida entiende que esta persona necesita ser desintoxicada, ya sea por
medidas de colonterapia, ya sea por medidas de homeopatía o por cualquier otro medio, pero lo primero que hay que hacer es desintoxicar a este paciente. Estos son también cuadros que iremos estudiando, ¿verdad? Todo esto tiene su significado. Estas son formas de las pupilas. Fíjense que está elíptica, esta está elíptica en sentido opuesto. Esto tiene su razón o explicación por cuanto esa posición de las pupilas alargadas elípticamente y con esas inclinaciones nos indican posibles apoplejías en curso. Apoplejías en curso. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos también tener prevención y un tratamiento a través de las observaciones de la iridología. Bien, entonces hemos dado un vistazo, una panorámica a lo que es la iridología, su importancia y es importante que usted tome también en cuenta todo el significado y la repercusión en la salud y en los diagnósticos para que usted sienta deseo de terminar un estudio como este que estamos presentando. Bien, hablemos algo de homeopatía, el tiempo se nos escapa, entonces hablemos algo de homeopatía. Tenemos aquí la homeopatía, digamos que la homeopatía nace en Alemania con un descubridor que es Samuel Hahnemann. Él era médico, pero en ese tiempo la ciencia médica convencional o la ciencia general en los medios de salud no se había desarrollado y había muchas fallas. Se usaban sangrías, etcétera. Y este médico Hahnemann, Samuel Hahnemann, ante los resultados un poco pobres, deficientes, decidió retirarse de la medicina y comenzó a hacer traducciones médicas y técnicas para poder ganarse la vida. Lógicamente, cuando estaba haciendo estas traducciones, se encontró con algo muy importante, y es que él descubrió que, por ejemplo, el paludismo se curaba o se trataba con la quina vegetal. Y a él se le ocurrió, porque tenía una mente muy inquieta, era muy observador, en fin, un médico tiene que ser muy observador, y entonces se le ocurrió darle quina, sí, prácticamente casi que en tintura, a un paciente sano. Y para su sorpresa, este paciente desarrolló unos síntomas muy parecidos a los que tiene una persona con paludismo. Ahora él cambió la estrategia, comenzó a darle quina, pero un poco ya más, digamos, menos concentrada, más diluida, a una persona que realmente sí tenía paludismo. Y para su sorpresa, esta persona comenzó a mejorar. Diluyó un poco más la quina y siguió haciendo tratamiento y se da cuenta que la persona seguía mejorando y con menos efectos, digamos, con menos reacciones negativas. De esa manera, él comenzó a probar con otras plantas medicinales, comenzó a probar con minerales, comenzó a probar también aún hasta con venenos de tarántula y se dio cuenta que, como digo, creo que Paracelso, el veneno está en la dosis. Entonces él comenzaba a diluir, ¿sí? Y a succionar, de tal manera que, por ejemplo, si él tomaba una parte de, digamos, ¿qué diríamos? De árnica, una parte, y lo mezclaba con 99 partes de alcohol, ya de hecho, esa proporción de alcohol contra una de la medicina, en este caso árnica, ya diluía la concentración del árnica. Y tenía entonces, y la succionaba, la agitaba con aparatos que hoy se llaman dinamizadores, y al dinamizarla, entonces terminaba el proceso y tenía la primera potencia centesimal. ¿Por qué centesimal?
porque 99 partes de alcohol más una medicina daba 100. Entonces, pero de allí si tomaba una parte de esa mezcla que ya estaba diluida y la combinaba de nuevo, la mezclaba de nuevo con 99 partes de alcohol y la succionaba, la agitaba, tenía ahora la segunda potencia centesimal. Y en este orden podía seguir, ¿cierto? La cuarta, la quinta, la seis, la séptima, siempre tomando del anterior y volviéndolo a diluir. De tal manera que en la potencia 13 ya por medios de microscopio no se observaba presencia de medicina. Entonces, esta es una gran diferencia entre un tratamiento por fitoterapia, o sea, por botánica, y un tratamiento por homeopatía. Y la homeopatía entonces comienza a trabajar por energía, no tanto ya por presencia del medicamento, sino por energía, porque las propiedades medicinales van quedando memorizadas de una potencia a otra y además la dinamización les imprime energía. Sí, a grueso modo es como trabaja la homeopatía, de tal manera que se basa en el principio de que los semejantes es tratado o curado por los semejantes. Entonces tenemos muchas diferencias, formas de diferenciar la medicina convencional, la medicina homeopática, para poder entenderla, porque la resistencia que tenía al principio era porque no era entendida. Aquí vamos a explicar en detalle posteriormente en el curso las diferencias y cómo trabaja la medicina homeopática. Entonces, todo esto pues es material del curso, ¿sí? Aquí tenemos lo que se llaman tablas de evolución de la enfermedad, que es en la parte de la homotoxicología. Aquí tenemos la explicación de esas tablas. Esas tablas lo que nos permite, le permite al médico, al homeópata o a la persona que trabaja con homeopatía, es ver en qué condición, en qué estado está la enfermedad del paciente, cómo evoluciona, cuál es el tratamiento y darse cuenta si está evolucionando hacia la mejoría o el paciente está evolucionando a sentirse, digamos, peor. Entonces, la tabla permite entonces ajustar un tratamiento, hacer un seguimiento y también poder mejorar el tratamiento si es preciso. Entonces, esta es la tabla de las enfermedades y la tenemos en más detalle, la tabla de las 6 fases. Toda esta tabla se va a explicar las diferentes fases humorales, las matriciales, las fases celulares, etcétera. Y entramos en detalle cómo se manejan esas tablas. Tenemos ya aquí conceptos como el concepto de terreno por el francés Claude Bernard y también el concepto cuando entra el asunto de las bacterias con el doctor Pasteur. Todo eso lo vamos discriminando y lo vamos explicando en el curso de homeopatía. También vemos algo del papel de los antibióticos, lo que se llama la matriz extracelular, que no es otra cosa que la matriz que rodea a cada célula, porque la célula lógicamente necesita nutrición, necesita oxígeno, pero también necesita excretar. Entonces, cuando el medio alrededor de la célula es un medio limpio, quiere decir que a la célula tiene un medio bastante expedito para que le llegue sin complicaciones los nutrientes y le llegue el oxígeno. Pero además también a través de ese mismo medio la célula puede excretar. Cuando ese medio se empantana, comienzan a haber los problemas que nosotros vamos a explicar en el curso, ¿sí? Ya en el curso de homotoxicología. Tenemos aquí una división biológica, eso es en la tabla, lo vamos a explicar también. ¿Ok? Entonces, en la parte ya, en la parte de la homeopatía vamos a hacer la historia, vamos a hacer los interrogatorios para que el paciente nos vaya relatando sus síntomas. Estamos observando, estamos anotando, tenemos una historia y
vamos a ver lo que se llaman los policrestos, que es fundamental para poder comenzar a abordar el paciente y poder tratarlo. Entonces, el estudio de los policrestos. ¿Ok? Vamos entonces aquí nosotros a dar ya por último una ojeada aquí a la homotoxicología. Repasamos aquí manera de hacer homeopatía. Hablamos de los síntomas, hablamos de las supresiones, que no es conveniente suprimir rápidamente una fiebre, ni suprimir, digamos, cualquier, digamos, diarrea, sino que aquí trabajamos con una modulación de la inflamación para que corra paralela con la manera natural del cuerpo de curarse. O sea, estimulamos el trabajo del cuerpo, pero en ningún momento anulamos, cancelamos, bloqueamos o inhibimos un proceso, porque esto es lo que puede traer consecuencias de, digamos, de supresiones que traen lo que se llama efectos secundarios. ¿Sí? Podemos ver aquí diferencia de los modos, ya habíamos dicho, de trabajar. Las presentaciones que vienen las medicinas homeopáticas también las presentamos acá. Hablamos de los objetivos de la homotoxicología. Ventajas de los medicamentos de la homotoxicología. Es decir, la homotoxicología nace de la homeopatía, ¿sí? Se deriva de la homeopatía. Entonces podemos decir que la homotoxicología es como la extensión o el perfeccionamiento de la homeopatía. Entonces, algunas ventajas de los medicamentos homotoxicológicos. Uno, ausencia casi total de efectos secundarios. ¿Por qué los efectos secundarios son casi que nulos? Porque la homotoxicología, al igual que la homeopatía, trabaja prácticamente por energía, no por presencia de medicamentos. Y si hay presencia, es a nivel micro, a nivel de nanos, ¿sí? Entonces, no hay problema porque estos medicamentos no hacen un efecto residual como algunos medicamentos. Si usted los toma, por ejemplo, una aspirina, algo así, en un lapso de horas, el organismo las debe eliminar para no generar más problemas en el organismo. Entonces, no hay problema de efectos secundarios en la homeopatía o en la homotoxicología. Se acepta la combinación con otro medicamento porque no hay interacción, puesto que la homeopatía o la homotoxicología trabaja por información, no por presencia medicamentosa. Tercero, empleados principalmente para pacientes crónicos. Y podemos tratar pacientes crónicos, pacientes agudos, etcétera, sin ningún problema. Los productos restringen significativamente la intolerancia y los efectos colaterales, ya lo explicamos. Responde muy bien a pacientes débiles, alérgicos y polimedicados. Y se puede usar en deportes, no hay problema de que vaya a aparecer un dopaje. ¿Por qué? Porque como no trabaja con presencia medicamentosa, ¿sí? Sino por energía, entonces pues nunca por los medios convencionales de análisis va a aparecer una sustancia allí en la sangre. Bueno, vamos aquí bastante rápido. Aquí es la diferencia de homotoxicología y medicina convencional. El asunto de las tablas que está en otra parte que ya explicamos. ¿Sí? Las 6 fases las explicamos. Los complementos homotoxicológicos. Bueno, la homotoxicología la descubre otro alemán, Hans Rekebeck. Hans sería Juan, ¿verdad? Juan Rekebeck, pero entonces queda Hans Rekebeck. Él era médico también y él lo que hace a través de la homotoxicología es buscar un puente entre la homeopatía y la medicina convencional y lo logra. Ahora, la homotoxicología tiene algunos en su desarrollo, digamos, va más allá de la homeopatía porque la homotoxicología
digamos, incluye en su desarrollo y en su aplicación otras ramas de la medicina, como es la biopuntura, que nació en Bélgica, lo cual iremos a ver también en el estudio. Vemos de una manera muy amplia todo lo que es sueroterapia, que es excelente para lo que es desintoxicación, y el apoyo que da en los 3 pilares de la motoxicología. Primer pilar es desintoxicación y drenaje del organismo. Segundo pilar es modulación de la inflamación. Y el tercer pilar, que es nutrición, ¿sí?, del órgano, de los órganos que han estado en deficiencia, ¿sí?, fortalecer, nutrir esos órganos. Además está el estudio de los órganos preparados SWIS, que es otra herramienta con que cuenta la motoxicología en favor de los pacientes. También tenemos los nosodes, ¿sí? Y todo esto realmente le da a la motoxicología una rama de la medicina que se auxilia de otras para un compendio completo de dar respuesta a las necesidades de los pacientes. Entonces, de esta manera, creemos que es un curso que consta de la homeopatía y de la homotoxicología, que van a hacer de usted, como profesional de estas 2 ramas en una, van a ser un terapeuta que realmente responde a las necesidades de un medio, de una población que yace sumida en muchas enfermedades crónicas y algunas muy difíciles de tratar. Pero aquí tenemos unos grandes recursos. Bien, entonces invitamos con esta breve explicación que hemos hecho en esta noche para contar con su participación en este curso, tener la oportunidad realmente de realizar, si usted antes lo había soñado, ya realizarlo de una manera real. Entonces lo invitamos cordialmente a inscribirse. Aproveche los descuentos y beneficios, póngase de acuerdo con la asesora y de esta manera damos las gracias a cada uno de ustedes por el tiempo dedicado a tener una panorámica de estos dos cursos, iridología y homeopatía y homotoxicología. Entonces, de nuevo, aprovechamos para despedirnos de ustedes y que sepan que cuentan con estos 2 recursos, estas 2 ramas de la medicina, porque si usted estudia homeopatía o estudia iridología, usted estará pensando, bueno, ahora sé iridología, pero ¿cómo voy a tratar el paciente? Bueno, tiene el recurso de estudiar homeopatía y homotoxicología para que integre 2 herramientas que se complementan y tiene usted algo completo. Ahora, si de pronto estudió o estudia homeopatía y homotoxicología, pues fabuloso. Y en la homeopatía y homotoxicología hay una manera también de hacer diagnóstico. Pero si usted incluye la iridología como herramienta de diagnóstico, pues estará integrando también su estudio y será un estudio completo, diagnóstico y tratamientos. Muchas gracias y éxitos para cada uno de ustedes.